Buenos días, hoy les voy a hablar de la aplicación estática de los fluidos Pascal. Eh, la ecuación fundamental de la estática de los fluidos afirma que la presión depende únicamente de la profundidad. El principio de Pascal afirma que cualquier momento de presión en la superficie de un fluido se transmite a cualquier punto del fluido. Una aplicación de este principio es la prensa hidráulica. Otra aplicación de la ecuación fundamental de la estática de fluidos es la determinación de la densidad de un líquido no miscible con agua mediante un tubo o de forma comparando las diferentes alturas de las columnas de fluido sobre la superficie de separación. Finalmente, mediremos la presión del aire atrapado en un tubo cerrado por su extremo superior cuando se sumerge un líquido. ¿Cuál es la ecuación fundamental de la estática de fluidos? La condición que se debe cumplir es que el fluido debe ser incomprensible para la densidad, para que la densidad permanezca constante, la cual se denomina ecuación básica de la estática de fluido. Ecuación básica de la estática de fluido SI H1 igual a H2. Se cumple que P1 igual a P2, lo que significa que la presión es la misma en todos los puntos de plano horizontal dentro del líquido. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, profesor. Esta es mi explicación de la estática de fluidos del señor Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica de 1738 y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni razonamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía posee, el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Aunque Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad de flujo, fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual, en 1752. El principio solo es aplicable a fluidos isentrópicos, es decir, cuando los efectos de los procesos irreversibles como la turbulencia y los procesos no adiabáticos, como la radiación de calor, son pequeños y puede desperdiciarse. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos, que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que hay diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles como la mayoría de los flujos líquidos y gases que se mueven bajo un número de Mach. Se pueden aplicar formas más avanzadas a flujos comprensibles a números de Mach más altos. El otro principio puede derivarse del principio de conservación de la energía. Esto indica que en flujo constante la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de una línea de flujo es la misma de todos los puntos de esa línea. Esto requiere que la suma de la energía cinética y la potencial y la interna permanezca constante. Por lo tanto, un aumento en la velocidad de fluido que implica un aumento en su energía cinemática, es decir, de la presión dinámica, conlleva una disminución simultánea en la suma de su energía potencial, incluida la presión estática y la energía interna. Y si el fluido sale de un depósito, la suma de todas las formas de energía es la simultánea en la suma de su energía potencial, incluida a la presión estática y energía interna. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, profe, por último hablaremos de el fluido de la estática en el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso de fluido desalojado. La explicación de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras. 1.
que es el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluidos con el resto de fluido. La segunda es la sustitución de dicha porción con un cuerpo sólido de la misma y con la misma dimensión. Con esto consideramos en el primer lugar las fuerzas sobre una porción de fluidos en el equilibrio con el resto de fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a P sobre ds, donde P solamente depende de la profundidad y ds es un elemento de superficie, puesto que la porción de fluidos se encuentra en equilibrio. Las resultantes de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso. En la porción de fluidos, a esta resultante la denominamos empuje y su punto de aplicación es el centro de la masa y la que denominamos centro de empuje. De este modo, para una porción de fluidos en el equilibrio con el resto, se cumple empuje igual a peso igual a PF sobre GB. Y bueno, esto es todo y espero que les haya gustado. Mi grupo es Jorge Iván Parra Marín, Carlos Fernando Parra y mi persona Luis Manuel Rivera. Muchas gracias.